Bienvenidos familia, bienvenidos amigos a la casa de Dios. Estamos en la hora principal, que es el culto de adoración, y vamos a analizar una parte solamente de la vida de un hombre, y tal vez tenga un poquito de similitud con la tuya. ¿Cuántos tienen dos nombres aquí? Levanten su mano. Dos nombres. No cuenta el apellido, ¿okay? Ni el middle name, solo los dos nombres. Juan Enrique, Roberto Clemente, Jesús Juan. Algunos no combinan mucho, pero bueno. Yo tengo que agradecerle a mi padre dos cosas: la vida y un nombre. Aunque cayó en desuso, y les voy a platicar por qué razón. Cuando yo era niño, de una familia de 8 personas, de ocho hermanos, 5 mujeres, 5 hombres y 3 mujeres, mi papá me platica a mi mamá que cuando me llevaron a bautismar, acuérdense que antes había mucho la costumbre de llevarlo uno de bebé a bautizarlo. Ya no se acostumbra casi en la actualidad debido a la información que la Biblia provee acerca de eso. Pero me llevaron a asperjarme agua. Y dice mi mamá que mi padre me puso Pedro. Y unas semanas después me llevaron a registrar para tener el nombre legal. Y me pusieron Clemente. No es usual que eso pase. Regularmente si te ponen en un lado un nombre, te lo vuelven a poner en el otro. Pero decía mi mamá, con todo respeto para mi señor padre, que cuando me fueron a registrar, mi padre no iba en todos sus cabales, así que se le ocurrió ponerme Clemente. Y Clemente usted lo puede buscar en el calendario de Galván, que todo el mundo conoce, donde mucha gente se inspira para sacar nombres raros y ponérselos a sus hijos. Así que mi madre no se preocupó mucho por nuestros nombres. Nosotros hacemos búsquedas inimaginables de nombres para saber qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos, porque el nombre es muy importante. Pero a nuestros padres no les importó mucho. Así que en la lista de mis hermanos hay nombres como Demetria, Prócoro, Clemente, Benjamín. Bueno, está bonito. Quizás lo que te voy a preguntar suene raro. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en camino a Damasco, tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? Saulo. ¿Y cuando se convirtió? ¿Cómo? Erróneo. Todos los que pensamos eso, estamos equivocados. Porque así como le sucedió a mi papá, que me puso Pedro y luego Clemente, en la Biblia hay un solo versículo que dice que este hombre se le llamaba de una manera o se le llamaba de otra. Pero jamás ocurrió un milagro de cambiarle el nombre, porque no existe en la Biblia. Hechos, vamos a pedir por favor ahí en la pantalla que nos lo busquen. Hechos 13:9 es el único versículo que nos saca de la duda de que Pablo y Saulo son la misma persona, y y Jesús no le cambió el nombre. Solamente era una cuestión usual de llamarlo de una manera o de otra. Regularmente, todos los que tenemos dos nombres siempre nos procuran poner o llamarnos por ¿cuántos? ¿Por los dos? Jamás. Es muy poco probable que te digan Juan Luis. ¿Cuántos se llaman Juan Luis aquí? Luis Enrique. Solo es muy raro. Regularmente los padres y las familias se refieren a nosotros ¿con qué? Con un solo nombre, y a veces nos ponen nombres que van un poquito aparejados a nuestro nombre, pero no tienen nada que ver con nuestro nombre. Por ejemplo, me decían Perico por Pedro, y alguien decía no, pero es que porque habla mucho. Pero en realidad
Muchas veces el nombre, en el caso de Pablo o Saulo, no se refiere a que Jesús le cambió el nombre. La Biblia no registra eso en ningún lado. Lo que la Biblia registra es la vida de un hombre. Desde el capítulo 6 de Hechos se empieza a predeterminar a qué se dedicaba. Era una persona muy inteligente. ¿Cuántos tienen título universitario aquí? Levanten su mano. Con orgullo. No tengan miedo. Como título universitario es el degree. ¿Cuántos tienen degree aquí? 1, 2, 3, por allá, 4. ¿Saben? Este hombre, Saulo, tenía varias características. Una, fue enseñado por un maestro, porque así la Biblia lo registra, en estudiar la Torá, el Pentateuco de Moisés. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia se los sabía de memoria. Todos. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Porque él fue enseñado para ser maestro. Es decir, desde niño fue educado para ser un fariseo. Y los fariseos eran los que enseñaban la ley al pueblo. Así que no era una persona muy común. Era una persona muy preparada. Y saben que esos 5 libros que hemos mencionado hablan de la historia desde que Dios formó a la tierra y al hombre, cómo cayó en el pecado, hasta el final de la vida de Moisés. Para el judío, esos 5 libros son muy importantes. Y sin embargo, yo quisiera hacer hincapié en algo. Este hombre que sabía tanto, que sabía mucho de Dios, no le conocía. Y no le conocía, les voy a decir por qué razón. Su trabajo consistía en algo muy simple, algo que tú no quisieras hacer. ¿Cuántos tienen trabajos sucios aquí? Dirty jobs. ¿Cuántos tienen? 1. No te quiero preguntar qué haces. Pero algunos limpian letrinas con una pipa, un tanque de esos y se lo llevan, ¿verdad? Es un trabajo sucio. Hay muchos trabajos sucios. Yo hice un trabajo sucio hace muchos años, ¿verdad? Hay que enterrar un aparato por debajo de la tierra, y cuando ya llegó a donde quiere llegar hay que hacer una excavación, y como esa cosa viene tirando agua, se llena y tú te tienes que meter adentro en el lleno de lodo para hacer una conexión allí. Un trabajo sucio. Este hombre se dedicaba al trabajo sucio. ¿Saben qué hacía? No tan solo ordenaba la muerte de personas, sino que también recogía la ropa de esas personas. Se las llevaban a él. Desde el capítulo 6 de Hechos se describe la historia de un hombre, de Esteban, uno de los 7 diáconos que por cuestiones de necesidad fueron nombrados para dedicarse a un trabajo muy específico. Ese hombre, después de que le impusieron las manos, capítulo 6 de Hechos, se volvió un hombre de Dios, se transformó, empezó a hablar en forma coherente de acuerdo al mensaje que Dios tenía para ese tiempo. Empezó a predicar, y los maestros de la ley lo empezaron a acusar. De tal suerte que Pablo tenía una misión muy importante en este trabajo. No tan solo mandaba y ordenaba que les quitaran la vida a esas personas que andaban predicando. Ahora, ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo fue que surgieron esas personas? En la actualidad nosotros sabemos que cuando Jesús se fue, capítulo 1 y 2 del libro de Hechos, ascendió al cielo, dejó a un grupo de seguidores de él. Es decir, Esteban era un seguidor de Jesús porque él abrazó el mensaje de Jesús y empezó a predicarlo a otros, así como los mismos discípulos que anduvieron con él. Pero pasa una cosa muy curiosa. Este hombre es muy probable, de acuerdo a los historiadores, que jamás haya tenido contacto directo con Jesús. Es decir,
eran contemporáneos, vivieron en el mismo tiempo, pero nunca se relacionaron. Jesús era muy conocido, pero nunca hubo esa circunstancia de poderse conocer. Capítulo 8 y versículo 1 del libro de Hechos nos dice que Pablo o Saulo recogía y ordenaba la muerte de esos cristianos. Se les conocía en ese tiempo como los del camino. Es decir, todos los que regularmente salían a algún lado, ¿a qué iban? A predicar. Llevaban el mensaje de Jesús. Vamos a leer, Saulo aprobaba ¿qué cosa? Su muerte. Él ordenaba la muerte de los seguidores de Jesús. ¿Era un trabajo sucio? Sí. Es como el trabajo ahora de una persona que es pagada por matar a alguien. ¿Cómo se les llama a esos? La palabra la tenemos así, a flor, en la boca, porque el sicariato en México está destruyendo muchas familias. Solamente basta pagarle a alguien y tu vida vale lo que esa persona cobró. Pueden ser 100, 200, 500 o 1000 pesos. Por 100 pesos pueden mandar matar a alguien en México. Así que ese hombre no tenía buena reputación, pero era una persona muy conocida y reputable. ¿Por qué razón? Porque no nada más era maestro de la ley, sino que también adjudicó la ciudadanía romana. ¿Qué significa eso? Que tenía privilegios de ciudadano romano, es decir, tenía mucha influencia. Él podía manejarse dentro del gobierno romano en forma muy fácil, y también podía moverse en el ambiente judío con los fariseos. Era una persona muy, pero muy influyente, y su trabajo consistía en ordenar matar a los que seguían a Jesús, pero no solamente a los que lo seguían, sino a los que predicaban de Jesús. Por eso yo me acuerdo de algo que es bastante lamentable, que cuando alguien se convierte al cristianismo, no importa de qué religión, la mayor parte del tiempo las familias les vuelven la espalda y dicen, no, es que se voltearon. Entonces yo quisiera decirte que Jesús vino a voltear a este mundo, porque toda la gente judía que lo siguió en el tiempo de Jesús se convirtieron al cristianismo, y de ahí surgió el cristianismo, por la valentía de esas personas que tomaban tiempo de hablar de Jesús, predicar de su palabra. Así que ya vimos varios aspectos acerca de este hombre. Él ordenó eliminar a Esteban, y de acuerdo a la tradición judía, los que se arremolinaban para hacer disturbios y cualquier otro tipo de delitos, no nada más ese, había una lista de delitos que eran bien establecidos, los sacaban afuera de la ciudad, agarraban piedras y los mataban. Qué triste, porque no tan solo ordenaba matar a las personas, sino también los despojos, la ropa de esas personas era llevada a él como garantía y seguridad de que se había ejecutado una orden de eliminar a alguien. Pablo, en la actualidad, si tú me dices, hey, es una persona conocida, es una persona que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene un valor teológico incalculable por las enseñanzas que él transmitió a través de sus escritos, sí. Pero ¿qué tal el trabajo que hacía antes? ¿Era un trabajo limpio? ¿Era un trabajo de oficina donde hay que escribir solamente papel y pasarlo a un siguiente departamento? ¿Es aquel trabajo que te gustaría tener
¿verdad? Atendiendo a los enfermos, siendo un doctor, siendo un médico. Este hombre tenía un trabajo y su misión era eliminar cristianos. Ese era su trabajo. Es triste, pero era un trabajo. Y él lo hacía muy bien. ¿Cuántos consideran que son excelentes en su trabajo? Amén. Hay varios que buscan la excelencia. Amén. ¿Cuántos se consideran excelentes amas de casa? Pues yo, dice la hermana. Cada uno en el ambiente donde nos toca vivir, necesitamos ser excelentes. Porque cuando somos excelentes, reflejamos el carácter de Cristo, porque Jesús es excelencia. Y Pablo, trastocado en su conocimiento de tanta ley, seguramente él en sus pensamientos era excelente. Él pensaba que era excelente en lo que estaba haciendo. Pero algo muy triste pasó en el capítulo 9 del libro de Hechos. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Recordemos que él era fariseo, era judío y maestro de la ley. Podía irse a relacionar con los de la alta alcurnia de los judíos, tenía buenas relaciones. Y esto es lo que temían los maestros judíos de Jerusalén, porque él les pidió unas cartas, y las cartas tenían un propósito de seguir eliminando cristianos, porque el mensaje, una vez que empezó con la prédica de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, empezó a expandirse. Es como si hoy tú aceptas a Jesús y vas y le platicas a tu papá, a tus primos, a tus sobrinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, y ellos dejan de creer lo que creían y se acercan a Jesús y les enseñas un nuevo evangelio, el de la salvación, el que está en la Biblia. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Había un miedo muy generalizado de que todos los que creyeran en Jesús y predicaban iban a enseñar el evangelio de Jesús a todos los lugares conocidos. Entonces, al pedir esas cartas, querían frenar de algún modo que el mensaje llegara a Damasco. Pero se suscita una cuestión muy especial. Pablo, o Saulo, como usted le quiera llamar, se encontró directamente con Jesús. Y lo más curioso es lo que Saulo o Pablo le pregunta. Primero, versículo 3, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo y cayó en tierra. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo les hago una pregunta. ¿Pablo conocía de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo conocía? Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y eso es muy fácil determinarlo, porque ¿por qué pregunta quién eres, Señor? Si él fue criado desde niño para enseñar la ley. Y yo te digo una cosa. Tú y yo podemos ser cristianos toda nuestra vida y conocer la letra de la ley, pero no conocer al Señor de la ley. Pablo le pregunta a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y habiendo sido criado desde niño por un maestro para enseñarle la ley, no conocía a su Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, muchos dirán, yo hice esto, yo hice aquello, hice esto en tu nombre. ¿Y qué cosa va a decir Jesús?
saben por qué razón? Porque nunca quisimos conocerlo a Él. Pablo es sin duda el perfil de nosotros, de varios de nosotros, que pretendemos conocer a Dios, pero no lo escuchamos. Pretendemos seguir a Jesús, pero no queremos hacer su voluntad. Pretendemos que amamos a Jesús, pero ni siquiera lo conocemos. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Levanten su mano. Yo tengo un adolescente de 16 años, hermanos. Yo no tenía canas a los 55 años que tengo, pero ya me empezaron a surgir canas alrededor de las orejas. ¿Saben? Nosotros hemos querido transmitir un mensaje a nuestros hijos. Un mensaje de salvación. Un mensaje de orientación. Un mensaje de que Dios es bueno. Un mensaje que Dios no es mentiroso. Un mensaje que Dios es verdadero, que existe y que mueve nuestras vidas. Pero tal parece que a veces nuestros hijos no quieren seguir a ese Dios. Y eso es muy triste, es muy lamentable. Porque el reflejo que ustedes como padre quieren ver en sus hijos es el reflejo de aquel mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero nuestros hijos a veces no nos honran. No nos honran por lo que hacen. Y al final de cuentas, como decía un psicólogo, todo tiene que ver con el comportamiento humano. Nuestro comportamiento. Continuamos leyendo. Y Jesús todavía le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Cuando él vio esa luz, cuando él preguntó quién era el que le hablaba, se quedó ciego. Y se quedó ciego no por un día, se quedó ciego por varios días. Y tuvo que seguir instrucciones, porque un ciego tiene que seguir instrucciones, no puede hacer casi nada por sí mismo. Le pidieron que fuera a la casa de una persona, le dijeron que hiciera esto y lo otro y lo otro. Y es allí donde yo entiendo que cuando Jesús me llama para seguirlo, necesito seguir sus instrucciones. Porque si no soy capaz de seguir sus instrucciones, es como nuestros hijos que les decimos cómo hacer las cosas, ¿y qué pasa? Y no las hacen. Entonces nosotros nos reflejamos en nuestros hijos porque somos hijos del gran Jehová, hijos del Señor Dios Todopoderoso. Pero nos indica algo y lo primero que sacamos adelante son nuestros conocimientos humanos. Cuando Pablo fue invadido por esa luz, sus conocimientos humanos de la ley quedaron en el piso completamente. Todos sus conceptos, todos sus preconceptos, toda su enseñanza, toda la sabiduría que había adquirido desde niño, Dios la destruyó con solo una luz. Hace unos años, yo conocí el Evangelio a los 16 años y me convertí de lleno al Señor Jesús, lo abracé y he tratado de no soltarlo durante mucho tiempo. Algunos de mis amigos que no quisieron aceptarlo ya no viven, ya fallecieron. Algunos en forma muy trágica. Porque saben, hay una promesa para el que sigue al Señor. La promesa, la misma promesa que se le dio a Esteban, que murió apedreado, la misma promesa que se le dio a Pablo,
o Saulo, la misma promesa Jesús nos la ofrece a nosotros, te la ofrece a ti, te la ofrece a ti. La promesa de cuidarte. Y por eso yo digo una cosa, este hombre, después de que fue humillado, porque fue humillado, después de que fue enceguecido, después de que fue hecho prácticamente un sirviente porque tuvo que seguir instrucciones y seguir instrucciones de Dios directamente de qué hacer y qué hacer y qué hacer, hasta entonces este hombre entendió su misión. Entendió que su misión había estado equivocada, que lo que hacía antes de mandar a matar a los que conocían y predicaban de Jesús, ahora Jesús lo estaba llamando para hacer lo mismo. Y a mí me surge un pensamiento que me pasó hace muchos años. Si yo sigo a Jesús, si yo quiero hacer su voluntad, si quiero amarlo, si quiero respetarlo, tengo que hacer lo que Él dice. Pero muchas veces mi corazón se revela. Y es allí cuando la razón y el entendimiento dejan de ser. Porque cuando le damos paso al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta entonces surge la conversión. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos nos hemos convertido al Señor? Creer es una cosa, convertirse es otra. Es algo diferente. Es algo que tiene que surgir de ti. El deseo de Dios es buscarte. Jesús, Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero saben, esa puerta no tiene cerradura por fuera, solo tiene por dentro. Necesitamos abrir por dentro para que Jesús pueda entrar. Él quiere cenar con nosotros, dice: yo voy a cenar contigo y tú cenarás conmigo. Él quiere una relación de veritas, de verdad. Una relación genuina con nosotros. Y así como Pablo, que fue inducido en el camino a Damasco con esas cartas en la mano para poder seguir matando cristianos, hasta entonces, cuando Jesús se encontró con él, encontró el verdadero propósito de su vida. Y yo te digo una cosa, tu vida tiene un propósito. Solo basta que vayas de rodillas al Señor y le digas: ¿cuál es mi propósito, Señor? Yo quiero hoy abrir mi corazón. Yo quiero hoy abrir mi mente para que tú puedas enseñarme. ¿Saben que Pablo, después de los días que estuvo ciego, hizo a un lado la sabiduría que tenía y se puso en las manos de Jesús? Y Él lo utilizó. Lo hizo un hombre grande. No grande por los asesinatos que cometió, sino grande por las prédicas que dio y por las almas que salvó en el nombre de Jesús. Te digo una cosa, nosotros todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Pero en las manos de Jesús tenemos un propósito diferente. Yo te pregunto algo a ti hoy. ¿Tú quieres encontrar el verdadero propósito que Dios tiene para ti? Amén. Yo lo encontré hace muchos años. Y muchas veces continúo y no paro. Y no me desanimo. No soy una persona que se desanime tan rápido. Por cierto, que después de la historia que les platiqué acerca de mi nombre, porque seguramente cuando me llevaron a echarme la agüita en la cabeza,
era yo un bebé de brazos. El hombre que me puso nombre se fue. Pero no se fue de la casa. No abandonó a mi mamá. No, murió. Se accidentó. Y no lo conocí. Así que Saulo no le cambiaron el nombre. Él siguió siendo llamado Saulo o Pablo indistintamente en varios pasajes de la Biblia. Pero lo más interesante no es su nombre, sino lo que hizo después de haber sido un homicida. Se convirtió completamente a Jesús. Dejó su vida pasada y siguió adelante. Por eso yo te digo hoy, pídele a Jesús que tome el control de tu vida. Porque si Él toma el control, tu vida va a estar salva, va a estar sana. Y si llegas a faltar, cuando te toque faltar, Él tiene una promesa para ti. La promesa es que todos los que abrazaron el Evangelio, desde aquellos discípulos que lo siguieron hasta los discípulos actuales, tienen una promesa con Él. Cuando Jesús venga, vas a ir con Él. ¿Cuántos queremos ir con Jesús? Yo quiero ir con Él. Me dicen los estudios que hemos realizado que Adán y Eva medían 4 metros. Imagínense cuánto nos falta para llegar a la altura de Adán y Eva. Y yo les digo una cosa. Pablo dejó toda su vida pasada, dejó toda su pudrición y se convirtió al Evangelio de Jesús. Una persona que influenció tanto en la vida de tantos, que sigue influenciando tanto la vida de tantos en la actualidad. Mis hermanos, no es porque Pablo sea mejor que Jesús, no, es porque Jesús consumió toda su vida y Saulo o Pablo la pusieron en su nombre a trabajar. Y salvó muchas almas, y predicó mucho, y habló mucho, y escribió tanto. Yo te digo una cosa. Saulo de Tarso o Pablo tienen una lección práctica para mí y para ti. No importa cuánto conocimiento tengamos, humano. No importa cuántos títulos universitarios tengamos. No importa cuánto ganemos por hora, así 8.50 o 60 la hora. A Jesús no le importa. Lo que le importa es tu corazón. Y si te acercas a Él, Él tiene algo especial para ti. Él tiene algo especial para todos los que deciden voluntariamente hacer a un lado sus conceptos y seguirle y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga?